La planificación estratégica es fundamental para cualquier organización, para cualquier empresa, para cualquier negocio que aspire pues a ese éxito y sobre todo a ese éxito a largo plazo. Y sí, porque es ese proceso mediante el cual hacemos sobre todo pues el hacer esa estructuración y sobre todo ese seguimiento. Y sí, porque es ese proceso mediante el cual pues se definen esos objetivos y esas acciones necesarias para llevarlo a cabo. Pero déjame decirte también que una planificación estratégica no se da por cosas del azar o sobre todo también por casualidad, sino que se requiere también pues ese enfoque. Y cuando hablo de enfoque, hablo de ese enfoque estructurado y sobre todo también lo fundamental es esa visión clara. Y por eso hoy pues voy a compartir contigo esos 3 tips que son, vamos, yo digo que son la crème de la crème para mejorar pues esa planificación estratégica. Y sí, lo vamos a hacer desde el cuaderno. Voy a compartir contigo esos 3 tips. ¿Estás preparado? Porque yo sí lo estoy, así que vamos a ello. Bueno, y ese primer tip pues es definir pues sobre todo claramente esa visión y los objetivos. Y sí, porque el primer paso para una planificación estratégica exitosa, sobre todo tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, pues es tener una visión clara de lo que queremos lograr. Por eso esa visión debe ser inspiradora, pero también, sobre todo, realista. Y sí, tienes que definir pues esas metas concretas y sobre todo alcanzables. Y por supuestísimo, tienen que estar pues alineadas con esa visión a largo plazo. Y por eso es importante que cuando vayas a hacer esas, y sobre todo esas metas, eh, tienen que ser, recuerda, utilizar SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y sobre todo con ese tiempo límite. Porque al establecer esos objetivos claros, tú y tu equipo, si lo tienes, vas a tener esa comprensión precisa sobre todo de lo que esperas y sobre todo que sirve para enfocar, ¿no?, todos esos esfuerzos en esa dirección correcta. Y aquí te dejo pues este pequeño, yo digo, bis para que lo tengas y es sobre todo que involucres, sobre todo que involucres a esas partes, ¿no?, que tienen que estar también, sobre todo y compartir, ¿no? Es importantísimo, por eso de la definición tanto de esa visión como de los objetivos, porque esto también lo que hace es pues confrontar y sobre todo fomentar ese compromiso y sobre todo también ver esas diferentes perspectivas porque lo que hace es enriquecer, yo digo, es enriquecer el proceso. Y el segundo tip, que es también muy bueno y que es la creme, es analizar pues tu entorno, tanto interno como externo. Y una planificación, sobre todo en esa planificación estratégica y para que sea tan efectiva, no puede llevarse a cabo, pues como yo digo, en ese vacío, ¿no? En un vacío. Es por eso importante analizar tanto ese entorno interno como ese entorno externo, sobre todo de tu negocio, de tu organización. Y sí, utiliza ese análisis de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta, sobre todo, yo digo que es, vamos, súper también porque
te ayuda a identificar esas áreas en las que tu negocio puede destacar y también, sobre todo, pues aquellas partes que representan, sobre todo, riesgos potenciales. Y sobre todo, al evaluar ese entorno interno, también pues consideras aspectos como esos recursos, las capacidades, las limitaciones de la organización y sobre todo pues en cuanto al entorno externo, pues también pues fundamental examinar esas tendencias, ¿no? Y sobre todo esas tendencias del mercado, tus competidores, las regulaciones que tenemos y sobre todo pues otros factores externos que podrían influir en tu éxito, sobre todo en ese éxito de la estrategia. Por eso, y como te decía, ese BIS, ¿no? Que realices ese análisis pues de manera periódica, que no solo lo hagas al inicio del proceso de la planificación, que yo digo que estamos en movimiento constante, que el entorno pues cambia constantemente y sobre todo pues que tu estrategia también debe adaptarse para seguir siendo efectiva. Y el tercer tip, pues el tercer tip es, vamos a ver, y sí, ese tercer bis pues es establecer ese plan de acción. Y también, sobre todo, pues realizar pues y monitorear ese progreso. Y cuando digo monitorear es hacer ese seguimiento. Y tener esa visión clara, un análisis detallado, pues es solo el comienzo. Para que la planificación estratégica tenga ese impacto real, vas a necesitar un plan de acción concreto y sobre todo que detalle esos pasos específicos que vas a tomar. Por eso es importante que asignes responsabilidades, establece plazos, define sobre todo esos indicadores claves de rendimiento y sobre todo para hacer ese seguimiento del proceso. Y sobre todo el progreso, que también es muy importante. Por eso el progreso continuo es fundamental y no basta con implementar un plan y ahí lo dejo. Es necesario seguir de cerca cómo se están desarrollando esas acciones que ya has puesto y sobre todo ajustar, ¿no? Que es tan importante. Sobre todo tenemos que ajustar la estrategia si es necesario. Porque yo digo que es algo vivo y todo se puede mover y se puede ajustar. Y sí, incluye realizar también esas revisiones periódicas, estar dispuesto a hacer cambios en función de los resultados que vas teniendo y que estás obteniendo. Y también, por supuestísimo, de esos cambios del entorno. Y ese bis que te voy a dejar es que implementes ese sistema de seguimiento, sobre todo que te permita la visualización de los avances en tiempo real. Es muy importante. Esto lo que va a hacer es ayudarte a identificar rápidamente cualquier desvío y sobre todo a que tomes esas medidas correctivas, sobre todo antes de que se conviertan, pues como yo digo, en esos problemas mayores. Por eso es importante ese sistema de seguimiento. Y quiero decirte también pues que las cosas no son de hoy para hoy, que todo lleva un proceso, que también mejorar esa planificación estratégica requiere de tiempo, esfuerzo y sí, también de ese enfoque estructurado, porque al definir claramente tus objetivos, tu visión, analizar tu entorno interno y externo, establecer un plan de acción con ese seguimiento del progreso, estarás en una posición, sobre todo, pues más sólida para guiar, sobre todo, pues tu organización y sobre todo guiarlo pues hacia ese éxito que te has propuesto lograr.
Y como yo digo, pues que la planificación estratégica no es un evento único, sino más bien todo lo contrario, es un proceso continuo que debe evolucionar junto con tu organización y por supuestísimo en el entorno que opera. Y recuerda que una estrategia clara es el primer paso para convertir grandes ideas en logros extraordinarios. Y sí, planifica hoy el éxito del mañana. Y ahora sí, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a Mati Erma, que sí, que le des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, pero lo más importante de todo, sí, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sigue en este constante crecimiento. Y ahora sí, que sigas disfrutando y teniendo un fantástico día.